Cuando mi marido dejó este mundo, mantuve en silencio la fortuna de $18 millones y la villa en la Riviera Maya, que estaba registrada únicamente bajo mi nombre. Al volver del funeral, mi yerna lanzó mis pertenencias hacia el área de almacenamiento. Desde hoy dormirás donde guardamos las herramientas viejas. Solo incliné la cabeza en silencio. Fue entonces cuando tomé una decisión que transformaría todo. Qué bueno que estás aquí conmigo. Escucha mi relato hasta el final y déjame saber desde qué lugar me estás escuchando. Así sabré qué tan lejos ha viajado mi experiencia. Me llamo Elena y tengo 62 años. Jamás imaginé que el día más devastador de mi existencia también sería el día en que descubriría la verdadera naturaleza de quienes llamaba familia. Era un miércoles húmedo de noviembre cuando despedimos a Alejandro. 44 años de vida compartida se esfumaban bajo esa llovizna persistente que parecía reflejar mi angustia. Durante toda la ceremonia conservé la serenidad que Alejandro esperaba de mí. Recibí los pésames, estreché manos y abracé a mis nietos cuando derramaron lágrimas por su abuelo. Sofía, la esposa de mi hijo, se mantuvo cerca durante el servicio, pero no para consolarme. Sus ojos calculadores examinaban constantemente a los presentes como si estuviera evaluando quién podría beneficiarla después. Cuando el sacerdote habló sobre la bondad de Alejandro con su familia, noté cómo apretaba los labios. Daniel, mi único hijo, parecía sumergido en su propio océano de tristeza, completamente ajeno a las estrategias de su mujer. El regreso a la residencia transcurrió en completo silencio. Yo iba sentada en el asiento posterior del automóvil alemán de Daniel, observando las avenidas de San Antonio, que habían sido mi hogar por tantos años. Sofía manejaba con una precisión fría, sus dedos impecablemente arreglados, golpeando ocasionalmente el volante. De vez en cuando, intercambiaba miradas cargadas de significado con Daniel a través del espejo. Cuando arribamos a la propiedad, una elegante construcción de 3 niveles en Alamo Heights que Alejandro y yo adquirimos hace 2 décadas, percibí algo extraño. Mis maletas estaban amontonadas cerca de la entrada del garaje trasero. Inicialmente creí que alguien las había movido por equivocación durante la organización del funeral. ¿Por qué están mis cosas aquí?, pregunté señalando las 4 maletas de piel desgastada que contenían lo mínimo que había empacado para permanecer algunos días con ellos tras el funeral. Sofía se detuvo bruscamente, girando hacia mí con una sonrisa que no alcanzaba sus pupilas. Ah, Elena, supuse que era evidente. Ahora que papá Alejandro se ha ido, las circunstancias van a modificarse un poco en esta casa. Daniel parecía incómodo, evitando mi mirada, mientras jugueteaba nerviosamente con sus llaves. Mamá, es que Sofía y yo hemos conversado y lo que Daniel intenta expresar. Lo interrumpió Sofía, su voz adquiriendo un tono paternalista. Es que, ahora que somos responsables de tu bienestar, necesitamos establecer ciertas normas fundamentales. Esta propiedad es bastante grande y honestamente mantenerla demanda muchísimo dinero. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el rostro. Responsables de mi bienestar. Sofía, esta es mi residencia, Alejandro y yo la construimos juntos. Era su residencia, me cortó abruptamente. Pero Alejandro ya no se encuentra entre nosotros. Y de acuerdo con el testamento que revisamos con el notario, todo pasa a Daniel como hijo único. Nosotros somos los propietarios ahora. La falsedad salió de su boca con una facilidad que me dejó paralizada. Yo había estado presente cuando Alejandro preparó su testamento. Conocía exactamente su contenido, pero aparentemente Sofía había fabricado una versión completamente distinta para Daniel. Sofía. Me parece que existe un malentendido, comencé a decir. Pero ella alzó una mano para callarme. No existe ningún malentendido, Elena. Mira, comprendemos que esto debe resultar complicado para ti. Alejandro te sostuvo económicamente todos estos años y ahora que no está, evidentemente no tienes a dónde dirigirte ni cómo subsistir. Por eso, Daniel y yo hemos acordado que puedes permanecer aquí. La manera en que pronunció permanecer aquí sonó más como una condena que como un gesto generoso, pero continuó caminando hacia las maletas. Tendrás que instalarte aquí en el cuarto del personal doméstico junto al garaje. La habitación principal ahora nos pertenece y los pequeños necesitan sus propios espacios. Confiamos en que lo comprendas. Daniel finalmente pronunció palabras, su voz apenas audible. Mamá, será provisional, solo hasta que nos acomodemos mejor. Observé el cuarto al que se referían. Era diminuto, húmedo y había sido utilizado principalmente para guardar cosas. Tenía una cama pequeña oxidada y una ventana reducida que daba directamente al callejón posterior, donde los camiones de recolección hacían estruendo cada madrugada. Y naturalmente, agregó Sofía, examinando sus uñas perfectamente pintadas, esperaremos que colabores con la casa. No es justo que Daniel cargue con todos los costos de mantenerte. Puedes colaborar con el aseo, la preparación de alimentos, el cuidado de los pequeños cuando lo necesitemos. Ya sabes, ganarte tu espacio aquí, la humillación era total. En cuestión de una tarde, había transitado de ser la dueña de la casa a ser tratada como personal de servicio sin remuneración. Mis propios nietos, Lucía de 13 años y Mateo de 11.
Me observaban con una combinación de confusión y compasión que me destrozó el corazón. Esa noche, mientras acomodaba mis pertenencias en ese cuarto deprimente, me senté en el borde de la cama y por primera vez, desde el fallecimiento de Alejandro, lloré. No lloré solamente por él, sino por la comprensión de que la familia por la que había sacrificado tanto me consideraba una carga inconveniente. Lo que Sofía y Daniel desconocían era que Alejandro había sido sumamente cuidadoso con sus finanzas. Los últimos 6 años de su vida había trabajado sin descanso para asegurar mi futuro, sabiendo que su corazón se debilitaba progresivamente. Había cuentas bajo mi nombre, propiedades que solamente yo conocía. Y sí, existía una villa en la Riviera Maya que él había adquirido como regalo sorpresa para nuestro aniversario número 42, pero nunca alcanzó a revelármelo. Descubrí los documentos entre sus papeles personales una semana antes del funeral. Pero esa noche, con el sonido de Sofía riendo estridentemente en mi dormitorio y Daniel sin hacer absolutamente nada para protegerme, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Iba a permitir que creyeran que controlaban la situación. Iba a dejar que me trataran como quisieran. Y cuando llegara el momento preciso, les demostraría exactamente quién poseía el poder verdadero. En esta circunstancia, los primeros 4 meses después del funeral fueron los más degradantes de mi existencia, pero también los más reveladores. Cada día que transcurría, Sofía mostraba más claramente su verdadera naturaleza, y yo me convertí en la observadora silenciosa de mi propia degradación. Mi rutina iniciaba a las 5:20 de la mañana. El cuarto junto al garaje era gélido en invierno y asfixiante en verano, sin control de temperatura propio. Me levantaba antes que todos para preparar el desayuno familiar. Sofía había dejado muy claro que, si deseaba ganarme mi lugar en la residencia, tenía que demostrar mi utilidad, Elena. Me decía cada mañana, mientras descendía las escaleras en su bata de seda costosa. Asegúrate de que el café esté preparado para las 7 en punto. Y Daniel quiere sus huevos a la florentina, no simples. Los pequeños necesitan almuerzo empacado y yo tengo esa junta de la asociación de padres, así que necesito que planches mi vestido gris. Por favor. Nunca. Jamás. Gracias. Solamente órdenes secas como si yo fuera su asistente personal. Daniel había cambiado radicalmente después del fallecimiento de su padre. Donde anteriormente había sido un hombre considerado que al menos reconocía mis esfuerzos, ahora evitaba encontrar mi mirada. Cuando intentaba conversar con él sobre la situación, siempre tenía una excusa. Mamá, estoy extremadamente ocupado con la oficina, me decía, revisando su teléfono mientras yo le servía el café. Sofía maneja mejor estos asuntos domésticos. Confío en su criterio. Su criterio era tratarme como si fuera invisible. Una mañana, mientras limpiaba la sala, escuché a Sofía conversando por teléfono con su hermana Valeria. Estaba de pie junto a la ventana, con una taza de café en la mano, café que yo había preparado, quejándose de su carga. Es tan fastidioso, Valeria. La anciana está aquí constantemente arrastrándose por la casa como un espectro melancólico. Daniel se siente culpable, obviamente, pero yo le expliqué que tenemos que ser realistas. No podemos sostener a una persona adicional sin que aporte algo. Hizo una pausa riendo de algo que su hermana le había comentado. Esos lugares para ancianos, Dios, no tienes idea de lo costosos que resultan esos sitios. Además, ella cocina aceptablemente y mantiene la casa ordenada. Es básicamente tener personal doméstico sin costo. Solo tengo que tolerar su expresión triste ocasionalmente. Me quedé inmóvil detrás de la puerta con el trapo de limpieza apretado en mis manos. Personal doméstico sin costo. Eso era lo que representaba para ella. Pero lo que más me lastimaba era observar cómo mis nietos gradualmente comenzaron a tratarme diferente. Lucía, que siempre había sido mi compañera inseparable, ahora parecía avergonzada cuando sus amigas venían de visita y me veían limpiando. Abuela, me susurró un día mientras yo doblaba la ropa en el cuarto de lavandería. ¿Por qué vives en el cuarto diminuto ahora? Mamá comenta que es porque no puedes costear una casa propia. ¿Cómo le explicas a una niña de 13 años que su madre está mintiendo? ¿Cómo le dices que la abuela, que solía llevarla de compras y de viaje, está siendo tratada como una empleada en su propia residencia? Las circunstancias cambiaron cuando falleció tu abuelo, mi amor, le respondí intentando mantener mi voz firme. Pero no te preocupes por mí, me encuentro bien. Pero no me encontraba bien. Cada día que transcurría, Sofía se volvía más cruel y más descarada. Había comenzado a invitar a sus amigas a almorzar en la residencia, siempre solicitando que yo sirviera la comida y limpiara después. Elena, trae más vino espumoso para las señoras, me gritaba desde el comedor como si yo fuera su personal de servicio. Sus amigas me miraban con esa mezcla de lástima y superioridad que reconocía muy bien. Una tarde, Beatriz Moreno, una de sus amigas del club, me detuvo en la cocina. Disculpa, querida, me dijo con una sonrisa condescendiente. ¿Podrías traerme un poco más de hielo y quizás algunas servilletas adicionales? Cuando regresé con lo solicitado, escuché parte de su conversación con Sofía.
Es una situación tan complicada. Sophie, pero creo que estás manejando esto con mucha elegancia. No todas las mujeres serían tan generosas de cuidar de la suegra de esta manera. Sofía suspiró dramáticamente. Es un sacrificio, Beatriz, pero Daniel siente que es nuestra obligación moral. Aunque francamente, a veces me pregunto cuánto tiempo más podemos sostener esta situación. La casa es costosa de mantener y ahora con una persona adicional. ¿Has considerado otras alternativas?, preguntó Beatriz en voz baja. Bueno, Sofía bajó la voz, hay algunos lugares muy agradables para adultos mayores aquí en San Antonio. Lugares donde ella podría tener compañía de su edad, actividades. Sería mejor para ella en realidad. Mi sangre se congeló. No solamente querían humillarme, sino que estaban planeando deshacerse de mí completamente. Esa noche, mientras yacía despierta en esa cama incómoda, escuchando los ruidos de la calle, tomé una decisión importante. Había estado posponiendo algo que sabía que debía hacer. Al día siguiente realizaría una llamada que había estado evitando. Alejandro había dejado todo muy organizado, pero había documentos que solamente yo podía acceder, cuentas que necesitaban mi firma, propiedades que requerían mi atención. Había estado tan abrumada por el duelo y luego por la situación en casa, que había dejado todo en manos del ejecutor testamentario. Pero ya era momento de que Elena Torres de Ramírez dejara de ser la víctima y se convirtiera en quien realmente era, una mujer con recursos, dignidad y alternativas. Sofía había cometido un error al subestimarme. Pensaba que conocía toda la historia, pero la realidad era mucho más compleja de lo que su mente limitada podía imaginar. Al día siguiente comenzaría a planear mi liberación, pero lo haría de manera tan silenciosa y cuidadosa que nadie sospecharía nada hasta que fuera demasiado tarde para detenerme. La llamada que transformó. Todo la realicé un jueves por la mañana, mientras Sofía había salido al gimnasio y Daniel estaba en la oficina. Los pequeños estaban en la escuela, así que tenía la residencia para mí sola por primera vez en meses. Señora Ramírez, la voz de Ricardo Méndez, el abogado de Alejandro, sonó sorprendida al escuchar mi voz. He estado esperando su llamada. Han transcurrido 5 meses desde el funeral y hay asuntos urgentes que requieren su atención inmediata. Me senté en el borde de mi cama estrecha, con las manos temblando ligeramente. Ricardo, he estado procesando todo. Mi familia me informó que el testamento dejaba todo a Daniel. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Luego Ricardo carraspeó incómodo. Señora, creo que necesitamos conversar en persona. Hay información muy importante que usted debe conocer y no es apropiado discutirla por teléfono. Puede venir a mi oficina esta tarde. Esa tarde, mientras Sofía creía que yo estaba en el mercado comprando ingredientes para la cena, me senté frente al escritorio de caoba de Ricardo en su oficina en el distrito financiero. Los documentos que me mostró me dejaron sin aliento. Alejandro no solo me había dejado bien protegida, me había convertido en una mujer extremadamente acaudalada. Su esposo fue extraordinariamente meticuloso, explicó Ricardo mostrándome documento tras documento. La casa de Alamo Heights está completamente pagada y está en un fideicomiso conjunto que incluye su nombre. Daniel tiene derechos de residencia mientras usted viva, pero la propiedad es suya. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Entonces, ¿por qué Sofía afirma que? Porque probablemente Daniel no comprendió completamente los términos cuando leyó una copia preliminar. Ricardo negó con la cabeza. Alejandro fue muy específico. Quería asegurar que usted nunca fuera vulnerable o dependiente de nadie. Ricardo continúa explicando. Había cuentas bancarias en mi nombre por valor de varios millones de dólares. Había inversiones en bienes raíces, acciones, bonos. Y luego vino la sorpresa más grande de todas. La propiedad en la Riviera Maya, dijo Ricardo deslizando una carpeta gruesa hacia mí. Su esposo la adquirió hace 4 años como regalo sorpresa. Es una villa frente al mar completamente amueblada, con personal de mantenimiento. Él quería llevársela para su aniversario de 42 años. La fotografía me mostró una casa de ensueño. Paredes blancas brillantes, techos altos, ventanales enormes que daban al océano turquesa cristalino. Era más grande y más hermosa que la casa de San Antonio. ¿Alejandro había invertido una fortuna en ella? ¿Cuánto vale todo esto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Conservadoramente, entre las propiedades, inversiones y cuentas bancarias, está observando cerca de 18 millones de dólares. Señora Ramírez, me quedé en silencio procesando la información. 18 millones de dólares. Mientras yo dormía en un cuarto de servicio y cocinaba como empleada, era propietaria de 18 millones de dólares. ¿Por qué Alejandro nunca me comunicó nada? Ricardo sonrió tristemente. Dijo que quería que fuera una sorpresa para cuando él ya no estuviera. Quería asegurarse de que usted tuviera la libertad de hacer exactamente lo que quisiera con su vida. Sin depender de nadie, regresé a casa esa tarde con la mente dando vueltas. Sofía estaba en la cocina, revisando facturas con una expresión de preocupación. ¿Dónde estabas?, me preguntó bruscamente. Se supone que ibas al mercado, no tienes nada en las bolsas.
Tuve que hacer algunas diligencias, mentí dirigiéndome hacia mi cuarto. Bueno, espero que hayas traído algo para la cena porque tenemos invitados esta noche. El supervisor de Daniel viene con su esposa y necesito que todo sea perfecto. Esa noche, mientras servía aperitivos a los invitados de Sofía y escuchaba cómo presumía de su casa y su estilo de vida, una calma extraña se apoderó de mí. Por primera vez en meses, no me sentía humillada, me sentía poderosa. Durante las siguientes 3 semanas comencé a observar a Sofía más cuidadosamente, sus hábitos, sus rutinas, sus secretos. Y fue entonces cuando descubrí algo que cambiaría todo. Era un sábado por la tarde. Sofía había mencionado que iba a su clase de pilates, pero algo en su comportamiento me pareció sospechoso. La forma en que se había arreglado más de lo habitual. El perfume extra, la sonrisa secreta. Por impulso decidí seguirla. La vi conducir no hacia el estudio de pilates, sino hacia el Hotel Boutique en el centro. Mi corazón se aceleró mientras la veía entrar al vestíbulo con confianza. Esperé unos minutos, luego entré yo también. La vi inmediatamente sentada en el bar del hotel con un hombre que definitivamente no era Daniel. Era más joven, bien vestido, y la forma en que se tocaban no dejaba dudas sobre la naturaleza de su relación. Me escondí detrás de una columna y los observé durante 40 minutos. Vi cómo él entregaba algo, parecían documentos. Vi cómo ella los revisaba cuidadosamente asintiendo. Vi cómo se besaron antes de separarse. Esa noche, Sofía llegó a casa del Pilates con una sonrisa satisfecha, contándole a Daniel sobre su excelente sesión de ejercicio. Durante los días siguientes comencé a prestar atención a otros detalles. Las llamadas telefónicas susurradas que Sofía terminaba abruptamente cuando alguien entraba al cuarto. Los documentos que guardaba en una caja fuerte pequeña en su vestidor. Las salidas frecuentes a diligencias que duraban horas. Una tarde, mientras limpiaba su habitación, encontré algo que confirmó mis sospechas. Había dejado su computadora portátil abierta y en la pantalla había un correo electrónico abierto. Mi amor, decía el mensaje de alguien llamado Javier Castillo. Los documentos del divorcio están casi listos. Solo necesitamos esperar un poco más para estar seguros sobre la herencia. Una vez que tengamos claro cuánto dinero hay realmente, podremos proceder. Daniel no sospecha nada, ¿verdad? Mi sangre se congeló. Sofía no solo me estaba humillando y planeando internarme en un asilo. Estaba planeando divorciarse de Daniel y llevarse lo que creía que era su herencia. Rápidamente tomé fotografías del correo electrónico con mi teléfono, mi corazón latiendo tan fuerte que temía que alguien lo escuchara. Esa noche, mientras yacía en mi cama estrecha, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Sofía había orquestado todo desde el principio, la humillación, el tratamiento cruel, los planes de enviarme a un asilo. Todo era parte de su estrategia para mantenerme alejada, mientras ella manipulaba a Daniel y planificaba su escape con la fortuna que creía que él había heredado. Pero Sofía había cometido un error fatal. Había subestimado completamente a la mujer equivocada. Al día siguiente hice otra cita con Ricardo. Era hora de comenzar mi propio plan y esta vez no iba a ser la víctima de nadie. Lo que sucedió el viernes por la mañana fue como una explosión que estalló en medio de la farsa que habíamos estado viviendo durante meses. Daniel llegó temprano de la oficina, algo que nunca hacía, y su cara tenía una expresión que nunca había visto antes. Parecía entre confundido y furioso. Yo estaba en la cocina preparando el almuerzo como siempre cuando lo escuché gritando desde el estudio de Alejandro. Sofía, ven aquí inmediatamente. Ven aquí. Sofía, que estaba arriba arreglándose para otra de sus misteriosas salidas, bajó corriendo las escaleras. ¿Qué sucede, amor? ¿Por qué gritas? ¿Qué es esto? Daniel tenía una pila de documentos en la mano y su voz temblaba de ira. Desde la cocina pude ver cómo Sofía palideció instantáneamente cuando vio los papeles. Daniel, puedo explicarte. Explicarme que has estado mintiéndome durante meses, que mi madre no es una carga que tenemos que mantener, sino que es millonaria. El silencio que siguió fue ensordecedor. Yo dejé caer el cuchillo que tenía en la mano y el sonido del metal contra el piso de mármol resonó por toda la casa. Daniel continuó, su voz cada vez más alta. Encontré estos documentos en el escritorio de papá. ¿Sabías que mamá es dueña de esta casa? ¿Sabías que tiene cuentas bancarias que ni siquiera puedo calcular? ¿Sabías que tiene una villa en la Riviera Maya? Sofía intentó recuperar la compostura. Daniel, cariño, obviamente hay algunas cosas que no entendimos bien cuando. No, Daniel gritó tirando los documentos al aire. No hay malentendidos. Aquí dice claramente que mi madre heredó millones de dólares y tú me hiciste creer que era una pobre viuda que teníamos que mantener. En ese momento supe que mi actuación había terminado. Caminé lentamente hacia la sala, secándome las manos con el delantal. Daniel me miró con una expresión de dolor y vergüenza que me partió el corazón. Mamá, es cierto. Tú tienes dinero. Todo este tiempo has tenido dinero.
Antes de que pudiera responder, Sofía intervino desesperadamente. Daniel, ella nos engañó. Ella nos hizo creer que necesitaba ayuda cuando en realidad yo los engañé. Por primera vez en meses, mi voz salió fuerte y clara. Sofía, tú me dijiste que esta casa ahora era tuya. Tú me dijiste que Daniel había heredado todo. Tú me pusiste a dormir en el cuarto del personal. Daniel se sentó pesadamente en el sofá, poniendo su cabeza entre las manos. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Lo que hicieron, dije manteniendo mi voz calmada, aunque mi corazón latía aceleradamente, fue mostrarme exactamente quiénes son cuando creen que tienen poder sobre alguien. Sofía, dándose cuenta de que su mundo se desmoronaba, atacó con desesperación. Tú nos manipulaste, dejaste que te tratáramos así sabiendo que tenías millones. Eres una mujer cruel y calculadora. La ironía de sus palabras habría sido divertida si no fuera tan patética. Daniel levantó la cabeza mirándome con ojos llenos de lágrimas. Mamá, ¿por qué no nos dijiste? ¿Por qué dejaste que te tratáramos así? La pregunta me dolió más que todos los meses de humillación juntos porque mi propio hijo, mi única familia verdadera, había participado en mi degradación. Porque necesitaba saber, respondí finalmente, necesitaba saber cómo me iban a tratar cuando creyeran que no tenía nada. Necesitaba saber si el amor que profesaban era genuino o si solo era conveniente. Sofía se volvió hacia Daniel, sus ojos brillando con pánico. Daniel, no puedes creer esto. Ella está intentando manipularte. Somos tu familia, somos tus prioridades. Pero Daniel ya no la estaba escuchando. Se levantó y caminó hacia mí. Mamá, yo no sé qué decir. Me siento tan avergonzado. Papá debe estar revolviéndose en su tumba. Tu padre, dije suavemente, sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando estructuró su testamento de esa manera. Él me protegió, Daniel. Me aseguró de que nunca tuviera que depender de nadie. Sofía, viendo que estaba perdiendo control de la situación, jugó su última carta. Daniel, recuerda todo lo que hemos construido juntos. Piensa en los pequeños. Vas a destruir nuestra familia por esto. Fue entonces cuando decidí que era hora de revelar la otra verdad que había estado guardando. Hablando de destruir familias, dije sacando mi teléfono, creo que hay algo más que Daniel debe saber. El color se drenó completamente de la cara de Sofía. Elena, no te atrevas. Mostré las fotografías que había tomado de los correos electrónicos, las imágenes de ella con Javier Castillo en el hotel. ¿Quieres contarle tú a Daniel sobre tu novio o lo hago yo? El silencio que siguió fue absoluto. Daniel tomó mi teléfono con manos temblorosas, leyendo los mensajes, viendo las fotografías. Cuando levantó la vista, la expresión en su cara era de puro horror. Javier Castillo, el corredor de bienes raíces, Sofía. Has estado todo este tiempo. Sofía comenzó a sollozar, pero eran lágrimas de desesperación, no de remordimiento. Daniel, puedo explicarte todo. Él solo me estaba ayudando con algunos asuntos legales. Asuntos legales como documentos de divorcio. La máscara de Sofía finalmente cayó completamente. Su cara se contorsionó en una expresión de odio puro. Sí, documentos de divorcio. Porque estoy harta de vivir una mentira. Estoy harta de pretender que te amo cuando eres un hombre débil que deja que su mamá lo controle. Daniel retrocedió como si le hubieran golpeado. ¿Qué? Tu preciosa mamita ha estado jugando con todos. Nosotros, Sofía gritó, toda pretensión de lágrimas desaparecida. Ella sabía todo el tiempo que tenía dinero. Nos dejó humillarla porque quería tener algo contra nosotros. Es una manipuladora. No, dije calmadamente, soy una mujer que aprendió la verdad sobre las personas que creía que me amaban. Daniel miró entre las dos mujeres en su vida y por primera vez vi a mi hijo realmente ver quién era su esposa. Sal de mi casa, le dijo a Sofía, su voz apenas un susurro. Tu casa, Sofía se rió amargamente. No es tu casa, idiota. Es de ella. Siempre ha sido de ella. Y ahora que todo el mundo lo sabe, ya no tengo que fingir que me importas. Tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí con una sonrisa venenosa. Felicidades, Elena, ganaste, pero perdiste a tu hijo en el proceso, porque él nunca te va a perdonar por hacerlo pasar por esto. La puerta se cerró detrás de ella, dejándonos a Daniel y a mí solos en el silencio más incómodo que jamás habíamos compartido. Los días después de que Sofía se marchara, fueron extraños y tensos. Daniel se había mudado temporalmente al cuarto de huéspedes y ya había regresado al dormitorio principal, mi dormitorio principal. Pero la casa se sentía como un campo de batalla, donde nadie sabía exactamente dónde estaban las líneas. Daniel apenas me hablaba, no por enojo, sino por vergüenza. Lo veía luchando con la culpa cada vez que nuestros ojos se encontraban. Los pequeños, confundidos por la súbita desaparición de su madre, hacían preguntas que ninguno de los dos sabía cómo responder la abuela. ¿Por qué mamá se fue?, me preguntó Lucía una noche mientras yo la ayudaba con su tarea.
A veces los adultos necesitan tiempo para pensar sobre las cosas importantes, le respondí, sin saber qué más decir. Pero va a regresar. La pregunta me dolió porque sabía que, independientemente de mis sentimientos hacia Sofía, estos pequeños la amaban y no merecían sufrir por las acciones de su madre. Fue Mateo quien, con la honestidad brutal de un niño de 11 años, me hizo la pregunta que me rompió el corazón. Abuela, papá dice que tú tienes mucho dinero ahora, ¿eso significa que ya no vas a vivir? En el cuarto pequeño Daniel, que había estado escuchando desde la puerta, entró con los ojos enrojecidos. Mateo, ve a tu cuarto, por favor. Necesito hablar con la abuela. Cuando nos quedamos solos, Daniel finalmente se desplomó. Mamá, no sé cómo pedirte perdón por esto. No sé cómo vivir conmigo mismo, sabiendo lo que te hice pasar. Me senté junto a él en el sofá, el mismo sofá donde Alejandro y yo habíamos visto crecer a Daniel, donde habíamos celebrado sus éxitos y consolado sus fracasos. Daniel, lo que necesito que entiendas es que yo elegí quedarme callada. Pude haber detenido todo en cualquier momento, pero, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué dejaste que te tratáramos como una empleada cuando tenías millones en el banco? La respuesta era compleja, dolorosa, y sabía que él no estaba listo para escucharla toda, pero tenía derecho a una explicación. Porque necesitaba saber si me amabas por mí misma o si me amabas porque era conveniente. Necesitaba saber si respetabas a la mujer que te crió o si solo respetabas lo que yo podía hacer por ti. Daniel se cubrió la cara con las manos. Fallé la prueba, ¿verdad? No la fallaste, hijo, la aprendiste. Hay una diferencia. Durante las próximas semanas intentamos establecer una nueva normalidad. Daniel estaba viendo a un terapeuta tratando de procesar no solo la traición de Sofía, sino su propio papel en mi humillación. Los pequeños se estaban adaptando lentamente a la idea de que sus padres no iban a reconciliarse. Pero Sofía no había terminado con nosotros. La primera señal fue cuando los pequeños regresaron de su visita de fin de semana con ella, más callados de lo usual. Lucía tenía los ojos hinchados como si hubiera llorado, y Mateo no quería contarme sobre su tiempo con su madre. Fue Daniel quien finalmente me contó lo que había sucedido. Está diciéndoles que tú destruiste nuestra familia, me dijo, su voz llena de ira contenida. Les está diciendo que podrías haber evitado el divorcio si hubieras sido honesta desde el principio. La manipulación de Sofía no había terminado. Ahora estaba usando a mis nietos como armas emocionales. La confrontación final llegó un miércoles por la tarde. Sofía apareció en la puerta sin avisar, pero esta vez no venía sola. Traía a Javier Castillo con ella y ambos tenían una carpeta de documentos legales. Elena, Sofía dijo con una sonrisa falsa, necesitamos conversar. Daniel no estaba en casa y los pequeños estaban en la escuela. Era solo yo contra ellos dos, pero por primera vez en meses no me sentía intimidada. Adelante, dije abriéndoles la puerta. Esto debería ser interesante. Se sentaron en mi sala como si fueran los propietarios del lugar. Javier, un hombre de unos 42 años, con el cabello demasiado arreglado y una sonrisa de vendedor, abrió su maletín. Señora Ramírez, comenzó, hemos venido a hacerle una oferta que esperamos considere cuidadosamente. Una oferta. Sofía se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con lo que interpretó como una última oportunidad de victoria. Mira, Elena, sé que las cosas entre nosotras no terminaron bien, pero tenemos que pensar en los pequeños. Ellos necesitan estabilidad, necesitan a sus dos padres juntos. Y, continuó Javier, hemos desarrollado una propuesta que creemos beneficiaría a todos. Sofía está dispuesta a regresar con Daniel y reconstruir la familia, pero necesitamos ciertas garantías. Deslizó un documento hacia mí. Era un acuerdo donde yo me comprometía a transferir una cantidad significativa de dinero, $4 millones, a una cuenta conjunta controlada por Daniel y Sofía. A cambio, Sofía volvería a casa y perdonaría las transgresiones pasadas. La audacia me dejó sin palabras por un momento. ¿Me están chantajeando?, pregunté finalmente. No es chantaje, Sofía respondió dulcemente. Es una inversión en la felicidad de tu familia. Piénsalo, Elena. Los pequeños tendrían a sus padres juntos. Daniel estaría feliz y tú tendrías tu familia intacta. No vale eso $4 millones. Y si no acepto. Javier y Sofía intercambiaron una mirada significativa. Bueno, Javier dijo suavemente, entonces tendríamos que explorar otras opciones legales. Podríamos cuestionar la competencia mental que tenías cuando permitiste que te trataran tan mal teniendo recursos disponibles. Podríamos sugerir que hay razones para preocuparse por tu capacidad de tomar decisiones financieras. La amenaza era clara. Si no les daba dinero voluntariamente, intentarían quitármelo legalmente, cuestionando mi sanidad mental. Sofía sonrió creyendo que me tenían acorralada. También, añadió casualmente, los pequeños han expresado mucha confusión sobre toda esta situación. Sería terrible que tuvieran que testificar sobre el comportamiento errático de su abuela en una corte. Ahí estaba la amenaza final, usar a mis nietos contra mí. Me levanté lentamente. Caminé hacia la ventana y miré el jardín que Alejandro y yo habíamos cultivado juntos durante décadas.
¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Dije finalmente sin voltearme hacia ellos. ¿Qué? Sofía preguntó, su voz tensa. ¿Qué creen que me conocen? Me volví hacia ellos y algo en mi expresión hizo que Javier se moviera incómodamente en su asiento. Sofía, durante todos estos meses que me humillaste, que me trataste como empleada, que planeaste internarme en un asilo para quedarte con dinero que nunca fue tuyo, ¿sabes qué estuve haciendo? Ella me miró con desconfianza. Estuve aprendiendo exactamente quién eres. Y Javier, me volví hacia él, ¿crees que, no sé qué, tienes deudas de apuestas por más de $250,000? ¿Crees que, no sé qué, esta no es la primera vez que intentas estafar a una viuda mayor? La cara de Javier palideció. Así que aquí está mi oferta, continué, mi voz adquiriendo un tono de acero. Van a salir de mi casa ahora mismo. Sofía va a firmar los documentos de divorcio sin pedir un centavo y ambos van a desaparecer de nuestras vidas para siempre. ¿O qué? Sofía saltó, su máscara cayendo una vez más. Sonreí, una sonrisa que habría hecho orgulloso a Alejandro. O les muestro a las autoridades competentes toda la evidencia que he recopilado sobre sus actividades fraudulentas. Sofía y Javier, le muestro a tu esposa, sí, sé que estás casado. Todas las fotografías de tus aventuras con mujeres casadas. El silencio que siguió fue absoluto. Ustedes jugaron con la mujer equivocada, dije suavemente. Ahora salgan de mi casa. 6 meses después de ese día, estoy sentada en la terraza de mi casa en la Riviera Maya, viendo el sol ponerse sobre el Caribe. El agua es de un azul tan perfecto que parece irreal, y la brisa tibia lleva el aroma del jazmín que crece en mi jardín. Alejandro tenía razón. Este lugar es el paraíso. La transición no fue inmediata ni fácil. Después de que Sofía y Javier salieron de mi casa esa tarde, con sus colas entre las piernas y sus planes en ruinas, tuve que tomar las decisiones más difíciles de mi vida. Daniel se divorció de Sofía dentro de 3 meses. Ella no luchó. No tenía alternativa después de que las evidencias de su infidelidad y sus planes de estafa salieron a la luz. El proceso fue limpio y rápido, exactamente como yo lo había planeado. Los pequeños fueron lo más difícil. Lucía y Mateo merecían una explicación que pudieran entender, una que no convirtiera a su madre en una villana completa, pero que tampoco minimizara la verdad. Los adultos a veces toman decisiones equivocadas cuando están asustados o confundidos, les dije una tarde, mientras preparábamos galletas juntos en mi cocina. Tu mamá tomó algunas decisiones que lastimaron a la familia y ahora tiene que aprender a vivir con las consecuencias. Pero todavía la podemos amar. Preguntó Mateo con esa sabiduría simple que tienen los pequeños. Por supuesto que sí, le respondí abrazándolo fuerte. El amor no se apaga solo porque alguien cometa errores, pero el amor también significa protegerse de las personas que nos lastiman repetidamente. Daniel luchó más que los pequeños. La culpa lo estaba consumiendo y durante semanas me rogó que me quedara en San Antonio. Mamá, déjame compensarte por todo. Déjame cuidarte como debería haberlo hecho desde el principio. Una noche, mientras cenábamos solos después de que los pequeños se hubieran acostado, finalmente tuvimos la conversación que tanto habíamos evitado. ¿Me perdonas?, me preguntó con lágrimas en los ojos. Daniel, le dije tomando su mano, no hay nada que perdonar. Tú fuiste manipulado por una mujer que sabía exactamente cómo controlar tus emociones. Lo que importa ahora es que aprendiste quién eres realmente cuando te enfrentas a decisiones difíciles. Pero te lastimé, te humillé, te traté. Me trataste como Sofía te enseñó a tratarme. Y cuando supiste la verdad, inmediatamente quisiste reparar el daño. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre el hombre que eres. Pero a pesar del perdón, a pesar del amor renovado entre nosotros, sabía que tenía que partir. San Antonio estaba lleno de memorias dolorosas y yo necesitaba un nuevo comienzo. Más importante aún, necesitaba que Daniel aprendiera a ser independiente, a tomar sus propias decisiones sin la influencia de una mujer fuerte, ni su madre ni su exesposa. ¿Por qué la Riviera Maya?, me preguntó cuando le conté mis planes. Le mostré las fotografías de la casa que Alejandro había adquirido para nosotros. Porque tu padre quería que fuera libre para elegir mi propia aventura y esta es mi elección. Daniel sonrió por primera vez en semanas. Papá siempre fue más inteligente que el resto de nosotros, ¿verdad? Establecimos un plan. Daniel y los pequeños vendrían a visitarme durante las vacaciones de verano y las fiestas decembrinas. Yo regresaría a San Antonio por sus cumpleaños y eventos importantes. Tendríamos videollamadas semanales, pero principalmente viviríamos nuestras propias vidas. Antes de irme, había un último asunto que atender. Establecí un fideicomiso educativo para Lucía y Mateo. Cuando cumplieran 18 años, tendrían acceso a fondos para la universidad y para establecerse en la vida adulta.
pero el dinero vendría con condiciones. Tenían que mantener buenas calificaciones, hacer servicio comunitario y, más importante, escribir cartas anuales reflexionando sobre las lecciones que habían aprendido de esta experiencia familiar para Daniel. Transferí la casa de San Antonio completamente a su nombre, junto con un fondo suficiente para mantenerla y criar a los pequeños cómodamente. No quería que se sintiera dependiente de mí, pero tampoco quería que luchara financieramente como padre soltero. Es demasiado, mamá, protestó cuando vio los documentos. No es demasiado. Es exactamente lo que tu padre habría querido. El día que me fui de San Antonio, Daniel y los pequeños me llevaron al aeropuerto. No hubo lágrimas dramáticas ni despedidas desgarradoras. Había una paz en todos nosotros que no habíamos sentido en años. Te voy a extrañar, abuela, me dijo Lucía abrazándome fuerte. Yo también te voy a extrañar, mi amor, pero ahora tenemos algo que esperar, tus vacaciones en la playa. Mateo me entregó una carta que había escrito. Es para que no te olvides de nosotros, dijo seriamente. La abrí cuando el avión despegó. En su escritura infantil había escrito, querida abuela, gracias por enseñarnos que las personas fuertes son las que ayudan a otros, no las que lastiman. Te amamos. Ahora, 6 meses después, mi vida tiene un ritmo completamente diferente. Me levanto cuando quiero, no porque alguien más necesite desayuno. Camino por la playa todas las mañanas, algo que nunca pude hacer cuando estaba sirviendo a otros constantemente. He comenzado a tomar clases de pintura, algo que había querido hacer durante décadas, pero nunca había tenido tiempo. Mi casa está llena de vida de maneras que nunca esperé. Carmen y Luis, la pareja que mantiene la propiedad, se han convertido en amigos queridos. Sus nietos vienen a visitarme los fines de semana y les enseño inglés mientras ellos me enseñan mejor español. He comenzado a hacer trabajo voluntario en el hospital local, ayudando a traducir para turistas estadounidenses que necesitan atención médica. Es gratificante usar mi experiencia de vida para ayudar a otros, pero en mis propios términos Daniel me llama cada domingo y nuestras conversaciones ahora son reales, honestas. Me cuenta sobre sus citas, ha comenzado a salir nuevamente, muy cautelosamente, y sobre los logros de los pequeños. Yo le cuento sobre mis aventuras, mis nuevos amigos, mis planes para el futuro. Mamá, me dijo la semana pasada, suenas tan feliz. Lo estoy, hijo, por primera vez en años, lo estoy. Sofía intentó contactarme una vez, unos 4 meses después de mudarme. El mensaje de texto era predecible, una mezcla de autocompasión y un último intento de manipulación. Decía que había reflexionado sobre sus errores y quería hacer las paces por el bien de los pequeños. Lo borré sin responder. Algunas personas no merecen segundas oportunidades, especialmente cuando ya desperdiciaron tantas primeras oportunidades. Sofía había mostrado repetidamente quién era cuando pensaba que tenía poder. Esa información era todo lo que necesitaba saber sobre ella para el resto de mi vida. Esta mañana, mientras tomaba mi café en la terraza, pensé en Alejandro, en cómo había planificado tan cuidadosamente mi libertad, en cómo había sabido, incluso sin conocer los detalles específicos, que yo necesitaría la fuerza financiera para defender mi dignidad. Gracias, mi amor, le dije al viento. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. A los 62 años he aprendido algo que me tomó décadas entender. La verdadera riqueza no es el dinero en el banco, aunque ciertamente ayuda. La verdadera riqueza es la libertad de elegir cómo quieres vivir y con quién quieres rodearte. Tengo ambas ahora y por primera vez en mi vida, nadie, absolutamente nadie puede quitármelas. Esta tarde Lucía y Mateo llegan para sus vacaciones de primavera. Vamos a construir castillos de arena, buscar conchas y cocinar juntos en mi cocina. Les voy a enseñar a navegar en el pequeño velero que adquirí el mes pasado y cuando me pregunten sobre su madre, cómo inevitablemente lo harán, les diré la verdad, que a veces la vida nos enseña lecciones difíciles sobre las personas que amamos, pero que esas lecciones nos hacen más sabios y más fuertes. El sol se está ocultando ahora pintando el cielo de naranjas y rosas. Tengo una cena que preparar, un libro que leer y una nueva vida que vivir. Sofía una vez me dijo que había ganado. Tenía razón, pero no de la manera que ella pensaba. Gané mi libertad, gané mi dignidad, gané la sabiduría de saber exactamente lo que valgo. Y eso, resulta, no tiene precio.